para que nos puedan exponer su plan de gobierno. Es algo que nos genera mucho conocimiento a nosotros como administradores públicos. Entonces les pido por favor que escuchemos atentamente las propuestas, muy respetuosamente, darles a ustedes de verdad un agradecimiento bien formal porque contribuyen para nosotros en mucho, ¿vale? Entonces, le doy la palabra aquí a mi docente. Gracias, muy amable. Bueno, ante todo, darle la bienvenida a nuestros queridos candidatos a la alcaldía del municipio de Ricaurte. Yo considero que este es un ejercicio, pues obviamente académico, donde se busca fundamentalmente tratar de tocar temas que tienen que ver precisamente con la materia que ellos están viendo. La materia se llama gestión de las organizaciones públicas. Entonces, ¿qué implica? Dentro de la gestión de las organizaciones públicas comenzamos, porque ya mañana terminamos clases. Entonces la idea es como mirar el concepto de gestión, mirar el concepto de organización, mirar cómo funciona una organización, qué es una organización, y eso yo ya lo sabe. Entonces, un municipio es una organización que está conformada por personas, que hay normas, que hay leyes, que hay autoridades, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué mejor me pareció? Y es muy interesante el ejercicio que vamos a hacer, que ellos iban a mirar los programas de gobierno y más o menos pues sacar una serie de conclusiones con respecto a eso. Pero qué mejor que tenerlos a ustedes en vivo y en directo, precisamente para conocer cuáles son, digamos, sus aspiraciones y qué es lo que ustedes, digamos, le presentan al pueblo de Ricaurte, al municipio de Ricaurte, para poder llegar allí. Entonces, eso es fundamental porque requiere pues, de toda una organización, requiere de todo un proceso y una dinámica que implica eso, implica la planeación, la organización, la dirección y el control. Entonces, en ese sentido, pues yo pienso que este es un ejercicio académico que vale la pena que de primera voz, por parte de ustedes, les cuenten básicamente qué fue cómo llegaron ustedes aquí, qué fue las ideas, cuáles son, digamos, esos programas y proyectos que tienen establecidos. Y de esa forma, pues, nosotros aquí, en este ejercicio que vamos a hacer académico, pues ya cada uno sacará sus propias, digamos, conclusiones y demás. Entonces, vamos a tratar de ser muy, ¿qué les digo yo? Muy sintéticos en la palabra de manejar muy concreto, 10-15 minutos para cada uno de ustedes, contando, digamos, yo sé que un programa de gobierno tiene muchas cosas, pero lo importante es como qué es lo fundamental. Y de acuerdo a eso, pues pasamos a una serie de preguntas, y ese sería más o menos como la idea. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, Bueno, sí. es importante también mencionar que nosotros como estudiantes los reconocemos a ustedes como líderes sociales que están haciendo un trabajo en pro de la comunidad. Por ello es tan importante que nos den a conocer sus propuestas. Entonces, ¿cómo podríamos comenzar? ¿Inicia usted, don Jaime? Sí, y luego usted nos lo ¿vale? Muy buenas tardes. Quiero iniciar agradeciendo a las personas que tuvieron esta iniciativa de invitarnos. De mi parte, muchísimas gracias. Creo que esta es la verdadera democracia que nosotros debemos tener en el municipio de Ricaurte. Para los que no me distinguen, yo soy Jaime Caicedo Huanga, soy abogado. Hago parte de esa hermosa organización que se llama Cabildo Mayor Aguada de Ricaurte Camogüey, luchando por muchos años, alrededor de 23, 24 años, luchando toda mi vida en el tema social, soñando porque Ricaurte sea un municipio próspero, sea un municipio diferente, un municipio que nos conozcan por la belleza que tiene Ricaurte y no nos sigan reconociendo por la violencia que hay en este municipio de Ricaurte. Quiero iniciar diciendo de que esta campaña, avalada por el Movimiento Maíz,
es una campaña que a las personas que no están con nosotros jamás las miramos como unos enemigos. Es una campaña que ha iniciado hablándoles de amor, de una campaña. Ha sido una campaña que ha iniciado diciéndole a nuestros seguidores, no hablen mal de los demás. Hemos dichole a nuestros seguidores, mire, el que no está con nosotros no es que sea su enemigo. El que no está con nosotros tendrá sus razones. Les hemos dicho, mire, quien no está con nosotros, invítelo y se toma un café y les cuenta nuestra propuesta. Me encantaría que todas las campañas sean iguales. Felicito a Ricardo que hoy ha venido acá. ¿Qué soñamos? Hoy sueño con un municipio diferente. Sueño con que Ricaurte, dentro de nuestro programa de gobierno, tiene una cosa prioritaria. Lucharé las 24/7 para que Ricaurte tenga una universidad intercultural. ¿Por qué hemos pensado esa universidad intercultural? Si bien es cierto, yo hago parte de una organización indígena, pero hoy tengo que pensar en el campesino, tengo que pensar en el mestizo, tengo que pensar en los afro, tengo que pensar en la integridad del municipio de Ricaurte. ¿Y por qué la universidad? Aquí han dado unos toques muy importantes. Al estar, mis más felicitaciones y agradecimiento por poder ya tener varios egresados de esta universidad, de esta importante institución. Y entonces, ¿por qué es mi empeño a trabajar con la universidad? Hoy, los que estamos liderando un proceso, tenemos que pensar en la juventud. No podemos pensar que nuestros hijos solamente lleguen al bachillerato y se nos queden allí. ¿Y cómo se nos quedan? Se nos quedan hoy muchos sin hacer nada, tentados por la violencia. Unos, si no tienen nada que hacer, alimentan los grupos violentos. ¿Y quiénes son? Hijos de nuestros amigos, hijos de los ricaurteños. Con la Universidad Intercultural considero de que es una forma de quitarle a estos violentos gente nuestra, que se dediquen a estudiar y gente que se dedique a servirle a la comunidad. Ese es mi primer sueño. ¿Y por qué estoy tan seguro que la podemos tener? Este compañero de ustedes, este amigo, hoy les puede decir con certeza, tiene un 50% adelantado en la universidad. Tenemos un lote que me lo dona el Cabildo Mayor Aguada de Ricaurte a través de su coordinador general de Camaguari para que hagamos la universidad. Y a este grupo tan selecto que invito a seguirle aportando a ese conocimiento. Y para sacar adelante este tema de la universidad, para buscar la forma viable, técnica, tenemos que contar con ustedes. Ese es el primer sueño. El segundo sueño que tenemos aquí. Ricaurte, nosotros iniciamos, fui secretario de gobierno. Con los seres, funcionó aquí con el colegio de Ricaurte. Y hubieron alcaldes que ya pasaron su periodo, que hicieron, no quisieron aportar a una iniciativa tan importante que tenían ustedes como estudiantes, o que tenía Ricaurte mejor, para que se sigan preparando. Hoy no puede existir ese egoísmo por parte nuestra. Hoy tenemos que seguir impulsando a nuestra juventud. ¿Qué queremos más? Quiero esta Casa de la Cultura aquí, que hoy esta fachada, que no está muy buena como infraestructura, quiero hoy convertirla un primer piso para que el SENA pueda llegar aquí al municipio de Ricaurte. No con esos cursitos. Cursos ahí llegan muchos. Yo quiero que llegue como sede. Y sé que es factible. ¿Por qué tanta insistencia al SENA? El SENA, los que vienen de las ciudades, me van a decir,
Ricaurte, los municipios de sexta categoría somos los únicos que no hemos aprovechado el SENA. Pero en otras partes el SENA ha dejado montando empresas. Yo hoy quiero que esta juventud que ha iniciado, quiero que no sigamos pensando solo en el puestico de la alcaldía o en el puestico de Camagüey o en la S. Quiero que empecemos a seguir con una idea de empresarios, que somos capaces de salir de aquí, de estos 5 años, y vamos a montar nuestra propia empresa. ¿Y quién va a ser nuestro aliado? Nuestro aliado va a ser el SENA. ¿Y por qué me meto tanto en el SENA? Hoy, Ricaurte, y un segundo paso, hemos dicho aquí para reactivar la parte económica. Hoy una parte económica tan golpeada que muchos ricauteños, cuando me refiero a ricauteños, me refiero a todos los habitantes del municipio, creímos que la solución era la hoja de coca. Y hoy no es la solución. La hoja de coca ha traído destrucción para todos los sectores. Medio ambiente. ¿Qué hemos pensado? Una forma de reactivar la parte económica es el turismo. Ricaurte tiene los mejores lugares turísticos, pero ahí ¿qué se necesita? Se necesita la mano amiga del alcalde y esa visión del alcalde para que ayude. Incluso ni muchos recursos se requieren para montar el tema turístico. Voy a colocar 2 ejemplos. El primer ejemplo que quiero hacer, turismo religioso con el resguardo milagroso Cualquier Viejo. Más o menos están llegando aproximadamente 6.000 turistas, pero por no tener nada ya, no tener un restaurante con una buena gastronomía, no tener el tema de artesanías, no tener esos guías ecológicos preparados, allá no nos queda ni un recurso. Mi meta es hacerme un complejo turístico en el resguardo milagroso Cualquier Viejo. El segundo ejemplo con los campesinos. Con los campesinos, mire ese ejemplo de San Pablo. Yo les hago la venia a los compañeros campesinos que han arrancado solos. Solitos. Ya hay un restaurante. Al tener el SENA, ¿qué les digo a ellos? Miren, aquí hay 5 personas que van a manipular el alimentos. SENA capacita. Y cuando están capacitados, presten el servicio. Si hay una buena gastronomía, si hay una buena hotelería, hoy muchos turistas ya no están pensando como hace algunos años que hay que ir a los mejores hoteles. Hoy está pensando un turista que quiere llegar al municipio o a cualquier municipio para que le enseñen de las vivencias de los campesinos. Quiere conocer a los campesinos. ¿Por qué no podemos traer muchos extranjeros para que vengan a San Pablo, Cualquier Viejo, cualquier parte, y les enseñemos cómo es el proceso de la panela? ¿Cómo es ese proceso del chapín? Y sé que vamos a sacar unos turistas de acá, extranjeros, convencidos y contentos. Pero también a eso agreguémosle un poquito más. Los gobiernos han sido indolentes. San Pablo produce la mejor panela, San Pablo y San Isidro. Pero por una simple voluntad, que es el registro de INVIMA, solamente esa panela la mandamos para Tumaco y la mandamos para barbacoas. ¿Por qué con esa panela tan buena, por qué nosotros hoy no pensar surtirle al costo, al éxito, surtir entre otras partes? ¿Cierto? Todas esas partes, todo eso hemos pensado que Ricaurte es factible. También decirles, en el tema de seguridad, a Ricaurte se lo tiene que quitar de la violencia. Hoy Ricaurte se nos volvió inviable. Si aquí no hay una mano fuerte, donde la institucionalidad esté presente, policía, ejército, y poder tener y crear una guardia campesina o indígena, la indígena la tenemos, aquí no vamos a poder vivir. A los violentos hay que quitarles esa
esa dinámica, cómo la están trabajando en este momento. ¿Y cómo se puede? Trayendo seguridad. Y esa seguridad no solamente debe ser con ejército y policía hoy, que están en un proceso de paz. ¿Por qué no se aprovecha ese proceso de paz en donde digamos que muchos campesinos o mestizos indígenas quieren prestar servicio militar y hoy lo puedan hacer? Que dentro de unos años sea a esas personas que puedan volver al municipio y quedarse prestando la seguridad. Hay forma de hacerlo. Decirles también de que si no pensamos en la seguridad, si queremos seguir hoy, si queremos seguir aquí, en este municipio, teniendo gente que debajo de nuestras mesas, mañana, pasado, nos secuestren, este municipio no es viable. La seguridad tiene que ser un tema fuerte en este caso, para este próximo mandatario. Decirles también que el tema he pensado y es viable hacer convenios solidarios. Aquí hay muchas iniciativas de madres solteras, de gente echada para adelante, y esos convenios solidarios nos va a permitir que cualquier iniciativa de una familia o de una asociación nos permita que el municipio sea garante para canalizar unos recursos y esas familias puedan beneficiarse. Decirles de que en el tema educativo y en el tema de seguridad y en el tema agropecuario, esas son nuestras propuestas. Solo decirles a ustedes, estudiantes, profesores, como ricaurteño, la ESAT tendrá todo el respaldo y el apoyo para que pueda continuar en este municipio. Muchas gracias. De pronto alguien que tenga una pregunta puede realizarla. Al final. Creo que al final. Muchas gracias. Entonces, quiero Ricardo, luego Dolores. Bueno, muy buenas tardes con todos. Gracias. Espacio para los que están afuera. A ver, discúlpeme, voy a comentarle. Yo soy el profesor. Muchos me conocen aquí como Areca, oriundo ya hace más de 38 años. Vengo del mundo empresarial, soy empresario, tengo dos emprendimientos, uno de transporte, otro de un proyecto de cannabis. Llego aquí a este proceso después de un llamado de un grupo, de unas bases sociales, me hace la invitación a postularnos para presentarle al municipio de Ricaurte una propuesta que nace de las bases, que nace de un llamado de la gente, de las organizaciones, y hacemos un consenso entre tres precandidatos de la anterior contienda, el compañero Reina Araújo, Rolando Cantipús, el compañero Alfred Rosales y también otro compañero que fue ex concejal, Eugenio Oliva. Entre todos hacemos un consenso, hacemos un llamado a algunos líderes, algunos indígenas, otros campesinos, otros del sector mestizo, y hacemos una propuesta para llevarle a la comunidad una coalición. Buenas tardes. Una coalición para que la comunidad de Ricaurte digiera, analice y tenga a su disposición propuestas sólidas para poder transformar la realidad de este municipio. ¿Por qué lo hacemos? No lo hacemos por capricho, porque queremos ser alcalde, no. Yo creo que el llamado de las bases es normalmente a cambios, cosas que probablemente dan lugar a mejorar una economía, a mejorar una salud, una educación, unos programas sociales que probablemente no estén funcionando. Y como haría cualquier empresa de desarrollo empresarial, lo que hacemos básicamente es un diagnóstico de cómo está el municipio actualmente. Y vemos que hay falencias. De hecho, creo que es lo que nos tiene en este momento aquí, dando este pequeño discurso del programa de gobierno que ya lo daré a conocer. Es básicamente eso, es un diagnóstico de cosas que no están funcionando bien en Ricaurte.
Actualmente y hace algunos años había cosas que funcionaban, se miraba desarrollo, se miraba programas, se miraba obras, se miraba seguridad, se miraba atención buena en salud. Hoy por hoy algunas cosas están fallando. Y no vamos a atacar de ninguna manera en este momento a la administración actual, sino ver lo que está mal, porque toda administración tiene fortalezas, debilidades y también tiene oportunidades y algunas amenazas, pues en el sentido de desarrollar sus programas de desarrollo, que finalmente es la raíz de un programa de gobierno. Ustedes como estudiantes y más, que tienen una misión tremenda, si han tomado esta determinación de ser estudiantes de administración pública, es enfocarse que esto no es tanto por generar un sueldo, sino ustedes creo se educan en esta área porque quieren aportarle a su municipio en un mañana y porque quieren hacer cambios sociales y programas que desarrollen esta economía, esta realidad que hoy vivimos en Ricaurte, probablemente en un municipio más óptimo para vivir, un municipio más óptimo para invertir, un municipio más óptimo para educar a los jóvenes, un municipio más óptimo para criar bien a nuestros hijos. Yo por esfuerzo empresarial propio y familiar tuve la oportunidad de salir del país. Y uno que mira en países desarrollados, y lo primero que se hace antes de elegir a un candidato o precandidato es evaluar su formación. De hecho, lo evalúan. Es el caso del primer ministro de Inglaterra. Antes de postularse, a ese señor le hacen una serie de pruebas. ¿Qué tal está su nivel de matemáticas? ¿Qué tal está su nivel de inglés? ¿Qué tal está su nivel de historia? ¿Qué tal está su nivel de formación en leyes locales e internacionales? ¿Qué tal está su experiencia antes de ocupar un cargo de tanta importancia? ¿Por qué? Porque detrás de ese líder está el desarrollo de un país, desde la juventud hasta la vejez. Y es entonces cuando se eligen, así en debates como, bueno, estos no son debates, pues, invitación a presentar algunas propuestas. Y es ahí en donde usted básicamente entra a desarrollar ya sus propuestas y demás. Entonces usted es elegido, primero que todo, por su base, por lo que tiene usted como raíz. ¿Por qué? Porque no se puede elegir en un país mediocre. ¿Por qué? Porque vamos a estar gobernados ¿por qué? Por mediocres. Afortunadamente, eso ha ido mejorando con los años, pero el principal problema de Colombia ha sido en parte pues, el olvido social. Y eso viene ya a nivel central, departamental y local, y creo que el diagnóstico que hemos hecho es que Ricaurte está mal en muchos sectores. Y nuestro programa de gobierno no es otra cosa básica de haber recogido ese diagnóstico y hacer unas propuestas, ¿ya? Muy sencillas. Por ejemplo, hoy en donde ustedes están recibiendo la formación, es una infraestructura que debería estar prestando servicios de salud. Y hoy por hoy se está ocupando por otras cosas. Entonces yo en mi programa de gobierno simplemente digo, bueno, buenas tardes. Yo en mi programa de gobierno, si voy a hablar de educación, tengo que pensar primero que todo en un diagnóstico de lo que pasa en el pueblo. ¿Quiénes son los principales afectados cuando terminan el colegio? Los muchachos que no tienen recursos porque les va mal en el IFES. Entonces yo tengo que pensar, para cerrar mis brechas educativas, es, bueno, ¿qué tengo que plantearle a esos muchachos que van terminando, que no tienen la posibilidad por economía, o porque no tienen la disposición en un IFES bueno? ¿Yo qué les ofrezco? ¿Para qué? Para que esos muchachos de esta mañana no se me vayan a los ilícitos, no se me vayan a los grupos armados, o no se me vuelvan padres o madres de familia a edad temprana. Y de ahí nace el problema social de estos municipios que son de sexta categoría, pero que están abandonados por el gobierno central y el gobierno departamental y local. Entonces yo tengo que plantear, si son 4 colegios en Ricaurte, si tengo una base de muchachos que no se han podido formar, yo tengo que pensar, bueno, ¿por qué no construir una infraestructura para poder cerrar esas brechas? Y tengo que hacer convenios, o tengo que llegar a las universidades o a las instituciones de formación técnica, por ejemplo, como el SENA, hacer convenios para ofertar a esos muchachos que van saliendo, que no tienen la posibilidad, y cerrar las brechas, de tal manera que si yo gradúo 400 estudiantes y de esos el 20% tienen la posibilidad por economía o porque les va bien en el IFES, pues yo qué hago con el 80%, que pueden ser unos 350. Tengo que darles posibilidades para que se eduquen acá. Inicialmente pienso acá, pero como tengo visión y quiero que Ricaurte recoja mucha gente de Mayama, de Barbacoas y Tumaco,
pues tengo que empezar un poquitico más grande, ¿cierto? ¿Para qué? Para que esos muchachos puedan educarse y cerrar un poquito las brechas, de tal forma que un muchacho educado, así sea en la formación técnica o así sea en la formación universitaria, pues va a tener más posibilidades. Y estoy trabajando en indicadores para que esos muchachos de alguna manera no hagan parte de la base de pobreza de este municipio, sino que se desarrollen a generar emprendimientos o posiblemente a generar oportunidades para poder trabajar, sea aquí o en otro lugar. O sea, ¿qué podremos lograr con esto, compañeros? Exportar talento, algo que lo hace India. En Estados Unidos, una persona, un CEO, normalmente que se gana 400, 500 mil dólares, si yo hago el ejercicio importando un talento de India, me cuesta 100, 150 mil dólares anuales. ¿Qué estoy logrando? Exportar desde India talento a Estados Unidos. Ese es mi sueño aquí en Ricaurte. Aquí en Ricaurte, hasta que no haya economía, pues tendré que exportar talento. Entonces, de aquí a mañana van a decir, busca el talento del SENA que sale de Ricaurte, o busca el talento de la parte universitaria que sale de Ricaurte porque hay una buena oferta. Entonces, probablemente pensando en eso, planteamos la primera propuesta de gobierno, que es desarrollar la cuestión de formación técnica y universitaria de Ricaurte. Otro diagnóstico, para nadie es un secreto, la salud. Si esa salud estuviera bien, yo no tendría que mirar, por ejemplo, que no estén aquí algunos empresarios del sector privado. Yo no tendría que ver aquí tanto consultorio médico. ¿Por qué hay crecimiento? ¿Por qué creen que hay crecimiento de consultorios médicos u odontológicos? Porque no hay oferta acá en el hospital. Si usted piensa concienzudamente, tiene que decir, hombre, si tengo tantos recursos, más de 15.000 millones que llegan en la parte de salud, que se factura a través de las EPS, tengo la capacidad para la empresa social del Estado ponerla a funcionar como es debido, como una empresa como es. Entonces, pues, yo tengo que atacar los problemas que veo que están fallando en este momento. ¿Qué percibe usted que va normalmente al hospital? Hombre, que no hay una flota de transporte disponible. De 7 solo hay 2 ambulancias operativas, el resto pero se contrata. ¿Qué más veo? Hombre, solo 10, 15 turnos. ¿Qué está pasando con el indicador? ¿Y dónde está la gerente que a mí me diga, bueno, hombre, pues si antes atendía 50 personas, ¿por qué hoy me atiende 10, 15 personas? Y yo tengo que evaluar qué estoy haciendo con el presupuesto. Y eso es una labor de ustedes estudiantes. A la hora de meterse en este cuento tienen que hacerlo a conciencia, porque no se van a meter solo a pasar una materia, sino que tienen que aprender a leer estados financieros, tienen que aprender a estudiar los estados financieros de la ES, así como la alcaldía, para que ustedes se posicionen, que los números siempre van a decir una historia. Y la historia de la ES, ¿qué me está diciendo? Hombre, que hay fallas en este momento. ¿Por qué? Porque están pagando un poquitico mal a los empleados de salud. Entonces, si están pagándoles mal, ¿cómo me van a atender a la gente? Pues mal. No me los van a atender reídos, ¿no? Porque dentro de su corazón van a decir, me están explotando, ¿cómo me van a pagar tan poco? La plata está mal organizada la parte administrativa de la ES. Entonces, si yo veo concienzudamente esto, hombre, la base es pensar un poquitico desde la raíz de esto. Probablemente no necesite más infraestructura en salud, necesite reestructurar la parte administrativa en salud. Un excelente gerente, unas buenas metas y un buen control de indicadores para poder evaluar el progreso. Tienes que atenderme hoy, señor gerente, 50 turnos. Es que solo tengo 2 médicos, pues ponte 5 en consulta externa. No me estoy dando abasto en atención en emergencias. ¿Cuántos médicos tienes? Pues ponte unos 4 o 5 médicos. Y no me pongas muchachos recién graduados. ¿Por qué? Porque un muchacho recién graduado es un muchacho que va a aprender. Yo tengo que colocar profesionales con experiencia porque tengo al cuidado de las vidas humanas. Entonces tengo que colocar gente preparada. Miren que los programas de gobierno míos van más enfocados a solucionar, de pronto no tanto en temas de infraestructura, porque infraestructura, mire este hospital, no le hemos dado operatividad a este hospital viejo. He escuchado algo de terapia, pero mire lo que era esto. O sea, hay excelente infraestructura en salud.
se ha perdido un poco el tema de la parte de medicina, ya tiene que volver eso. O los especialistas a medio tiempo. Si alcanza, sí. Si la plata se administra bien, sí. Por eso cada uno de ustedes que se van a educar en esto, tiene que formarse bien en la parte administrativa de los recursos que llegan al municipio. Salgamos un poquitico de la salud y de la parte educativa y conectemos un poco de lo que está pasando con la economía aquí en el municipio de Risaralda. Para nadie es o sea, para todo el mundo es una realidad que la economía que mueve a este municipio es la economía ilícita en su mayoría. Perdón, hay una economía que es la economía de la caña, que básicamente nutre a la economía ilícita. ¿Por qué? Porque lo que se produce en panela, o el derivado de panela, se va para el campesino que cultiva coca. ¿Qué está pasando con la economía del ilícito en este momento? Está cayendo, porque hay competencia, así como hay oferta y demanda en los mercados. Y en este momento hay más oferta de otro producto que se llama fentanilo, que está desplazando un poquitico el tema de la coca. Entonces, si yo hago un diagnóstico y analizo, bueno, ¿y a quién está afectando? Eso es a nivel internacional. Llega un coletazo acá a Colombia y tras derecho a la política pública que tiene el presidente Petro es atacar las cabezas, como por ejemplo generales, coroneles, que han sido parte de las rutas del narcotráfico y empezar a atacar las empresas por donde salía el ilícito. Y entonces al final del día, atacando eso, se ataca la cabeza de la serpiente, a quien también están atacando al cuerpo. Y el cuerpo y la base, ¿quién es? Los campesinos que aquí en Ricaurte, por ejemplo, cultivamos coca. Los que cultivan coca. Y los que vivimos de la coca. Aquí todo el mundo vive de la coca. ¿Por qué se ha caído el transporte? Porque la economía ilícita ha caído. ¿Por qué ha caído en parte la economía de Ricaurte? Porque no hay capacidad en este momento para, digamos, solventar las necesidades del municipio. Entonces, en consecuencia, ¿qué tenemos? Mucha más pobreza. Entonces, yo como administrador público tengo que atacar esas emergencias tratando de mirar, bueno, un pueblo que no produce comida, ¿qué pasa? Está destinado al olvido. ¿Por qué? Porque siempre tiene que comprar. ¿Cierto que sí? Siempre tiene que comprar, siempre tiene que importar. Y entonces, hombre, si Ricaurte tiene un clima tan bueno, una tierra tan buena, porque yo no pienso en desarrollar industria y economía aquí en Ricaurte, porque yo no pienso en la parte de acopios, porque yo no pienso en el desarrollo de infraestructura vial para poder trabajar todo ese sector que está virgen en la montaña, en los recuartos, y empezar a sacar productos que den lugar a que esta economía se dinamice un poco. Recursos, a ver, los hay. Quiero que un estudiante me diga cuál es el presupuesto del municipio actualmente. ¿Y qué otros recursos le llegan a este municipio? Alrededor de 31.000. Son 34.000 millones a la fecha. ¿Listo? Es importante que ustedes sepan el valor, o sea, qué contiene el presupuesto municipal, el sistema general de participaciones y lo que Ricaurte tiene acceso por ser un municipio especial, un municipio PD, un municipio que puede recibir recursos de el acuerdo que se hizo entre Santos y el acuerdo que se hizo entre las FARC y probablemente los acuerdos que vengan en camino por el tema de los acuerdos de paz con los otros grupos armados, la paz total. Tenemos casi de 111.000 millones de pesos en regalías para hacer las obras. Tenemos capacidad para presentar proyectos y bajar a través de PDES toda la cantidad que usted quiera de proyectos macro para poder desarrollar proyectos sociales que dinamicen esta economía, porque esta economía está estrangulada en este momento. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de adquisición. Entonces, si yo pienso en acopios, en industrializar eso, tengo que trabajar muchos proyectos productivos para volver a Ricaurte un municipio un poco más dinámico económicamente. Y de ahí hacia adelante, empezar probablemente a desarrollar lo que deriva de la economía, que es, por ejemplo, el turismo. Ricos en turismo, ricos en un clima espectacular, pero sin inversión en los sectores de turismo porque la economía no está dinámica. ¿Qué está pasando hoy por hoy con los grupos? Están alejando por la inseguridad al turista y al inversionista y en consecuencia se pierde el valor de la tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Hombre, hacer bastante inversión en temas de proyectos productivos y bajar y poder negociar desde los centros de acopio, así sean públicos, privados o públicos, convenios con plataformas como el Éxito, como el SENA,
para que la gente que produzca en el campo pueda sacar sus productos a la compra y poder negociar. Ese proyecto puede ser a mediano y largo plazo, pero hay que atacarlo. ¿Por qué? Porque el campo está quedado económicamente. ¿Listo? Quisiéramos hablar de todos los temas. Hay tantos temas que disfrutar, hay tantos temas por desarrollar. Pero yo creo que la propuesta nuestra, sin extenderme porque el plan de gobierno es muy grande, falta hablar de agua potable, de cultura, de deporte, de mujer y género, de gestión del riesgo, de infraestructura en todos los sectores, sea vial. El último artículo, aquí que hay compañeros de la comunidad indígena. ¿Qué nos incita también a meternos en este cuento? Hombre, antes se hacían convenios interadministrativos con los resguardos. Hoy por hoy están frenados esos recursos. Y ese abandono tan tremendo que tenemos en las montañas da lugar a que la pobreza se vuelva extrema pobreza. ¿Por qué? Porque el indígena ya no tiene plata para hacer su entonces necesita un poquitico de apoyo de parte de la institucionalidad. Y había unos recursos, o hay unos recursos que son de transferencias, que son especiales y específicos para la comunidad indígena. Porque por hoy se están llenando. Nosotros, ¿qué queremos hacer? Mire, algo tan básico. El alcalde no tiene que hacer cosas extraordinarias. Hombre, un poco de voluntad. Hagamos convenios. O ayudémosle al compañero gobernador a que pueda dinamizar sus recursos y pueda tener disposición para vías, educación, salud, etcétera, etcétera. ¿Se necesita hacer más para eso? No. Un poquitico de educación nomás y un poquitico de sentido común y empatía con los compañeros indígenas. Este casco urbano totalmente abandonado, no tiene agua potable, no tiene una maestra alcantarillada, no hay gestión. Pues creemos que para eso también estudiantes necesitan un poquitico de habilidad para negociar también, porque les toca ir a negociar al centro del país para poder bajar los recursos. Hay que negociar, pero hay que negociar con proyectos, propuestas e ideas. Y de ahí hacia adelante empezamos a dinamizar esto. Si no, créanme, este pueblo se puede volver un pueblo para olvido. Y ese es el temor nuestro, que se vuelva un pueblo olvidado, un pueblo inseguro más de lo que ya es, un pueblo sin capacidad para atraer inversión. ¿Alguien quiere construir un hotel? ¿Dónde lo construye mejor? ¿En Cartagena o en Ticao? ¿Cartagena de Indias o en Ticao? De eso se trata esto, y de eso se trata todo nuestro plan de gobierno. Es muy básico, pero es enfocado a dinamizar esta economía, enfocado a mejorar esa salud, esa educación, y que todos se transformen bien, desde el más chiquito, a través de los CDIs, hasta el más anciano, a través de los centros de ancianos que tanta falta hacen, porque todos vamos para allá. Compañeros, pues no me quiero extender más, quiero ser respetuoso con el tiempo y agradecerles por ese pequeño espacio que me han brindado de expresar mis programas y ideas de gobierno ante ustedes, y que mi Dios me los bendiga. Y bueno, mi nombre es José Ricardo Benavides. Le damos la palabra a don Abel. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por la invitación que se nos hace a todos los candidatos a la alcaldía del municipio de Ticao. Saludar a los estudiantes del quinto semestre de administración pública, que se ve que puedan adquirir conocimiento en este tema de secreto público, al profesor Omar. Bueno, yo creo que nos han llamado a un pequeño conversatorio y una pequeña exposición sobre lo que consisten los programas de gobierno una vez seamos electos como alcaldes del municipio de Ticao. Y habrá muchos temas que hablar, no solamente de lo público, de lo privado. Y déjenme primero hacer un pequeño bosquejo sobre todo el contexto del Ticao, ¿no? Afortunadamente hemos tenido todo el conocimiento, la lucha ha estado aquí en este municipio, y podamos dar
sin irnos tan ni al Japón, ni a la China, ni a Inglaterra, simplemente mirar nuestro contexto, cómo está Colombia. Colombia es un país subdesarrollado y pasarán siglos para que pueda ser un país desarrollado como Europa, Estados Unidos. Porque aquí quiere una cultura, antes de cualquier otra cosa, una cultura, una conciencia ciudadana, donde nos conlleve a ser prácticos, ser conscientes de la realidad de lo que vive este país. Y ser práctico significa poder ser solidarios. Ricaurte, en su contexto, sumido en una violencia muy difícil, complicada, en todos los órdenes. Y pensábamos que eso en el 2016, que se hizo un proceso de paz entre el gobierno y la insurgencia, en este caso la FAREP, quizás dijimos, ese es el camino. Quizás dijimos, ese es el punto donde debemos llegar, porque se visionó el tema en los 6 puntos que dicen lo del acuerdo de paz. 3 para mencionar, que son importantes para Colombia, para Ricaurte y para todos. Es la reforma rural integral. Yo creo que el gobierno de Petro debe utilizarla. Lo de las víctimas del conflicto, porque ya tanta violencia, tantas víctimas en este país. En Ricaurte pasan de las 8.000 víctimas, y que el Estado es insuficiente, es incapaz de solucionar toda la problemática que hay, toda, y sigue habiendo mucha más violencia todavía. Aparte de eso, la solución de las drogas ilícitas, que está dentro de los acuerdos de La Habana, y quizás no podíamos solucionarlo cuando llega un gobierno que le dijo a Colombia en su momento: mire, nosotros no vamos a mandar a matar campesinos, no vamos a mandar a erradicar, ni vamos a fumigar. El narcotráfico lo combate desde arriba, y es cierto. Y eso es lo que estamos viviendo, la violencia más sumida, más intranquila, más feroz, diría, en el ámbito de la crueldad, ¿no? Y yo creo que aquí hay gente que es cómplice de la violencia. Y cuando la violencia somos cómplices, todo el mundo nos sentimos intranquilos, ¿no? Y allá no queremos llegar. Nosotros tenemos unas situaciones donde tenemos que plantearle a Ricaurte cómo combatir esa violencia. Y nosotros hemos armado unas estrategias dentro del programa de gobierno que voy a mencionar en 4 pasos. La primera, hablamos de unos pilares fundamentales que debe ser para llegar a la reconciliación, que son trabajar por el tema de igualdad, trabajar por el tema de inclusión, y si somos gobierno, hablar de un tema participación ciudadana activa, para que esa participación ciudadana activa se haga la inversión social que las comunidades necesitan. Y más adelante hablaremos de desarrollo. ¿Qué nos convoca eso? Nos convoca como sociedad. Aquí, si nosotros recordamos los 90, yo llego aquí en los 90, hay esa discriminación social donde los indios, donde los campesinos, los mestizos y los afro. Entonces, ¿por qué hablamos de esa igualdad que nosotros queremos, de esa inclusión? Porque aquí debemos mirarnos todos como iguales, como seres humanos, no como diferentes. Que el indio está allá en la montaña, que el campesino está acá, y que el mestizo no se mezcle, que el afro no sé qué. No, aquí yo estoy hablando de igualdad. De igualdad no solamente
en clase, sino de igualdad social e inversión social. Yo estoy hablando de eso a los ciudadanos. Entonces, miren, compañeros, pero ¿cómo se debe llegar a eso? Se debe llegar bajo unos principios que son elementales. Y uno de esos principios debe ser el respeto a los demás. Otro de esos principios debe ser todo el tema de diálogo. El tema de diálogo. Otro debe ser, uno de los principios debe ser la responsabilidad con la ciudadanía si somos gobierno, porque aquí debe llegar la responsabilidad. Un tercer, que sería fundamental en la vida política y en la vida de desarrollo, que ya vamos a plasmarlo dentro de un programa de un plan de desarrollo, sería la constitución de los ejes fundamentales de la inversión social en todo el marco de lo que se denomina la inversión, de lo que se denomina la seguridad ciudadana, de lo que se denomina la parte productiva y la reactivación económica, de lo que se denomina todo el tema de la niñez y juventud. Las políticas públicas deben darse a eso, ¿no? Ya miramos los ejes fundamentales en creación de las políticas públicas enmarcado en la atención a la ciudadanía. Yo pienso de que podamos hablar de temas, aquí vendrá el tema de educación, aquí vendrá el tema de salud, aquí vendrá el tema pecuario y agropecuario, aquí vendrá el tema de turístico y todo lo demás que usted quiera en ese plan de gobierno. ¿Qué pensamos? Si nosotros pensamos en educación, tenemos que mirar que no solamente el estudiante se quede de bachiller, que por lo menos ingrese a alguna universidad. Dos temas ahí. Primero, hacer convenios interadministrativos con universidades, porque yo no estoy promoviendo ni prometiendo universidad en Ricaurte. Alguna extensión si podemos traer, yo estoy promoviendo y prometiendo una casa o un lugar donde tengamos cómo estudiar, y estoy prometiendo el SENA en pleno. ¿Para qué el SENA? El SENA tiene que llegar como ese aliado estratégico en la educación, donde podamos nosotros, gente, estudiantes que no puedan salir afuera a cualquier universidad, el SENA los prepare y el SENA los eduque. ¿Por qué nos ha dicho? Del 100% de estudiantes que salen del colegio, un 10% pueden estudiar en la universidad. Y de esos que se inscriban, un 13% son aceptados en las universidades de aquí del municipio. No son más, son poquitos. Los demás quedan deambulando, quedan en Ricaurte y de pronto buscando un empleo en cualquier centro comercial, en cualquier trapiche si se quiere, en cualquier diario por ahí. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros? Que el SENA sea la entidad que hace parte del Ministerio de Trabajo que pueda preparar a estos jóvenes para que salgan con un emprendimiento, ¿no? Ese emprendimiento que vaya no a buscar trabajo, sino a generar trabajo. Sé que va a ser un poquito complejo, pero esa es nuestra propuesta. En materia de salud, aquí sí que es complicada la vaina. Es complicada la situación porque tratamos de entender la magnitud de lo que está pasando en Ricaurte en materia de salud. Y nos han llegado unas informaciones, unas estadísticas que es crítico. La atención en Ricaurte es crítica. Es lo peor que puede haber en este momento.
De los 10, 12 médicos que habían en tiempos anteriores, hoy creo que hay 2 o 3 médicos, uno de urgencias, y no se alcanza a atender a la gente que llega, porque Ricaurte, si bien es el epicentro y la entrada y la salida hacia la costa y a la sierra, viene mucha gente de estas partes de Marco, Barbacoas, de Mayama, hacia acá. Y resulta de que la atención es pésima. Es el momento que le están diciendo, lo atendemos, pero vaya y compre el medicamento. Lo atendemos, pero vaya y compre la jeringa para inyectarlo. Viene a las 3 de la mañana, pero si encuentra el turno, lo atendemos y no regrese. ¿Se imagina esa gente de por allá de los Nulpes, de por allá de Hualcalá, de Ramos Mongón y de todos esos sectores que madrugan con gran sacrificio y que vienen el día antes? ¿Cómo se sienten? Debemos materializar en la parte humana. Aquí hablamos de humanidad y debemos ser sensibles ante esas personas. La sensibilidad. Y tenemos que mirar dentro de ese equipo, no solamente en la alcaldía, sino también en la S, es el talento humano cualificado, un talento humano que vaya al servicio de la gente, porque entendemos que ese talento humano a veces son déspotas, van solamente a mirarse las uñas, a verse la cara, o si le quedó bonito el maquillaje o no le quedó bonito el maquillaje. No, eso no es la atención. Debe ser una situación diferente, y por eso le hemos llamado nosotros esa reingeniería administrativa que debe cambiar la atención al ciudadano y que debe exigirle a la gente para que se lo atienda bien. Por ejemplo, ejemplos en el sistema, que tienen que darle cita para 2 meses después, porque atienden solamente 2 turnos, porque tienen otro trabajo que hacer y irse a almorzar. Eso no es tener sensibilidad humana. Aquí es el tema para tratar de construir, compañeros. Aquí es más bien cualquier acto político, cualquier situación que vaya encaminada a estar de acuerdo, no estar de acuerdo, o simpatizante, no ser simpatizante, es crearle conciencia a la gente. Sometidos en una guerra cruel, hoy no sé si es más perjudicial la paz. Yo hubiera preferido aquí entre nos que la paz no hubiera entregado las armas y que ese proceso de paz no se hubiera hecho. Yo digo eso desde mi punto de vista, porque el problema fue mucho más grande que lo que estamos viviendo, mucho más. Ya no son 2 grupos armados, son 3, son 4, son bandas que extorsionan al diario a la comunidad. Ya son situaciones, ya son actores que andan tranquilamente en el municipio y nadie les puede decir nada. La gente atemorizada y aterrorizada por el miedo. Bueno, ¿cómo vamos a combatir eso? Es la pregunta que se hace. Y creo que es la pregunta que ustedes están haciendo. ¿Qué política se tiene que implementar para que haya una solución? Yo no hablo de paz. Yo no estoy hablando de paz. Ni le hago fuerza a la paz, ni tejo paz. Yo quiero construir paz desde la realidad, desde los lugares más recónditos de las montañas, que los conozco perfectamente. Y paz no se consigue solamente hablando, paz se llega con inversión social, lo que nos están proponiendo nosotros. No es por el capricho, no es porque nosotros estamos inconformes con un gobierno autoritario, un gobierno terco, un gobierno manipulador, un gobierno mentiroso como el que tenemos en este momento. Entonces yo estoy construyendo un gobierno que sea de hablar, un gobierno que sea de participar, de escucharnos y entendernos entre ciudadanos. Yo estoy proponiéndole eso a Ricardo, porque desde ahí generamos paz, porque somos tercos, rebeldes,
manipuladores, mentirosos, desde ahí estamos generando la red de la violencia. Desde ahí. Entonces no estamos proponiendo eso. Nosotros podamos, y aquí a los demás colegas candidatos, pues, hermanos, aquí no es el discurso, aquí son los hechos los que tienen que hablar y los resultados que tienen que mostrarse, ¿no? No es ponerse un chaleco. Yo lo miro a mis colegas allá con chaleco. Yo no tengo chaleco ni tengo miedo, porque la verdad, el que nada debe, nada teme. Y yo sé que ustedes nada deben, pero temen. Y yo no temo, ¿cierto? Porque una cosa es hacer política con 10 escoltas y otra cosa es hacer política sin nada. Y nosotros estamos sin nada, ¿sí? Entonces, mire cómo es la vaina. Y le estamos enfrentando la situación. Y no hemos podido ir a los territorios. Créanme, compañeros, que eso duele. No hemos podido ir a los territorios, hacer nuestra campaña política, decirle a la gente lo que pensamos hacer. Y quisiera que estos debates y estas cosas se hagan mucho más seguidas, para darle a conocer a la gente que genere conciencia en la ciudadanía. No es sabotear a nadie, es crear conciencia y que el ciudadano decida libremente, no manipulado, ni engañado, ni sobornado. Esa es parte de la corrupción que nosotros mismos estamos haciendo. Entonces, mire, compañero, yo les agradezco, de verdad les agradezco, para que estos eventos me parecen tan propicios, pero hablarlos cada uno con sus detalles, porque tenemos muchos detalles que hablar. Tenemos que hablar de la niñez y la juventud, tenemos que hablar del adulto mayor, tenemos que hablar del LGTBI, tenemos que hablar de los transportadores, tenemos que hablar de la economía, de la producción, de la industria, tenemos que hablar de otros aspectos que vayan encaminados al recaudo. El desarrollo no se va a medir solamente porque cuántos buses o camiones pasan por la carretera principal. Y el último tema, el de la gestión. El de la gestión será compartida y será entre todos. No va a ser una gestión, porque esa gestión que la queremos hacer basada en la vía alterna, basada en una plaza de mercado, basada en un plan maestro de acueducto y alcantarillado y otros temas que sean, tienen que hacerse conjunta desde el gobierno nacional y el gobierno local y departamental. Pero algo que decían acá, que conozco perfectamente lo que es el presupuesto. Un presupuesto que oscila más o menos entre los 34.000 millones de pesos, pero parte de eso es de salud, parte de eso va con libre inversión, libre destinación, una parte para agua potable y saneamiento básico, podamos decir que se podría hacer, y lo que queda para libre inversión serían más o menos unos 3.000, 4.000 millones de pesos, que lo que quedaría ya basado y sacado de los presupuestos de atención en todos los programas y proyectos que se hagan. Eso sería poco para lo que teníamos que hacer en las comunidades indígenas, campesinas y de aquí del casco urbano. Pero hay un tema que es importante, que es el de regalías, que anualmente está por encima, y eso va en orden descendente, no va en orden ascendente, va en orden descendente, y yo creo que para el 24 está como en 3.500 millones y sigue hacia abajo. Poder hacer obras de impacto para las comunidades. ¿Qué viene el otro tema? El tema PDR y el tema gestión. Ahí viene el tema gestión. Compañeros, me están diciendo ya se terminó el tiempo. Yo les quiero agradecer, pero hacerles como esa invitación a seguir trabajando en el marco de la conciencia, en el marco del trabajo respetuoso, en el marco de toda esa educación. Que nuestros jóvenes los invitemos a coger un lapicero, a que nos preparemos, porque si no los invitamos a coger un lapicero y los invitamos a que tomen su libre camino, quizás el día de mañana estén cogiendo un fusil allá adentro. Y eso es lo que no debemos permitir como sociedad, ¿no? Eso es lo que no debemos permitir. Yo les agradezco. Muchas gracias a ustedes por todo lo que han escuchado. Sabemos que sus agendas son apretadas, por eso precisamente dimos un espacio de 1 hora, 20 minutos por cada candidato. Agradecemos mucho nuevamente que estén aquí.
dándonos a conocer sus propuestas y aportando para nuestro conocimiento. Ahora vamos a dar un pequeño espacio para hacer algunas preguntas que tengan mis compañeros. Entonces, profesor Erasmo, la palabra, y luego sigue usted, Mauricio Gómez. Unas 3 preguntitas. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, primero que todo, pues en nombre de los estudiantes del quinto semestre de Administración Pública, les agradecemos que ustedes hayan hecho presencia, porque para nosotros es de vital importancia para nuestro proceso como formación en formación profesional. Bueno, entonces haciendo lectura a la socialización de los planes de gobierno, pues como docente y como estudiante plantearé la problemática en relación al acceso a la educación superior y luego formularé la pregunta la misma pregunta para los 3 candidatos, porque hay unos rasgos de similitud en ello. Bueno, la educación es la base o pieza fundamental para apuntar al desarrollo económico y social del país. Y una de las dificultades socioeconómicas de la juventud ricauteña es el acceso a la educación superior, y frente a barreras como la pobreza y fenómenos sociales como la presencia de actores armados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lograr el acceso, cobertura y calidad educativa para que los jóvenes de Ricaurte y del Piedemonte costero puedan tener educación profesional, ¿sí?, sin que las soluciones recaigan en unas soluciones de corta duración, como por ejemplo el planteamiento de carreras técnicas, ya que de lo contrario, ¿sí?, nosotros nos vemos, sobre todo los jóvenes, ¿sí?, en la obligación de trasladarse a la ciudad o a las ciudades, ¿no? Y aquí se presenta lo que se conoce como la fuga de cerebros y todas las implicaciones que ocurre el trasladarse del pueblo, de la vereda, hacia la ciudad. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las propuestas, ¿sí?, que apunten hacia la oferta de programas profesionales? Gracias. Don Jaime. Yo, manifestar de que la única respuesta para este municipio, sabiendo de que somos muy cercanos a parte de la costa y parte de la sierra, y un municipio tan apetecido por la misma calidad quizás turística, la misma calidad de la gente. En mi programa de gobierno tenemos claro que para ello, y no pensando en que a nuestros ricauteños tengamos que llegarle solamente con un pañito de agua tibia, que son las carreras técnicos o tecnólogos, hemos pensado la universidad intercultural para Ricaurte. Nosotros no queremos, y tampoco yo puedo ser egoísta. Si yo hoy soy profesional, yo no puedo ser egoísta que mis compañeros ricauteños y ricauteñas solamente se queden con sus técnicos. Yo quiero que mis ricauteños se superen mucho más que incluso nosotros mismos. Por eso planteo la universidad intercultural aquí en este municipio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros aquí tenemos que dar calidad. Y esa calidad la hacemos con grandes maestros como han llegado a este municipio, que incluso nos ha tocado, llegan de otros departamentos o municipios con mucha voluntad acá. Y queremos que hoy estos ricauteños, con ese gran profesionalismo de afuera, que se queden aquí el día de mañana siendo maestros o profesores. Muchas gracias.
es básicamente cómo hacemos para evitar que los jóvenes se vayan, por ejemplo, a Pasto, o vayan fugas de cerebro a otras ciudades y o no tengan la disposición para educarse. Yo planteo algo muy sencillo, mire, los recursos están, no son locales, hay regalías. Hay recursos también de obras con impuestos, hay recursos de Paz, de La Paz también. Cooperación internacional. Hay instituciones y organizaciones internacionales que también apuestan a la parte educativa. Toca mostrarle la realidad de Caute para poder traer los recursos. Hay inclusive empresarios, como es el caso de Guaycarilla, que hubo un emprendimiento tremendo por parte de los compañeros Solar. Una inversión buena, que hoy por hoy hay un desarrollo educativo tremendo también allá. Entonces, para mí es básico, mire, vamos a pensar un poquito como yo qué hago para traer el SENA acá, o yo qué hago para traer, por ejemplo, la Universidad Nacional acá, o yo qué hago para traer, por ejemplo, la Universidad de Nariño acá. No en todas las carreras, hombre, porque se requiere una base presupuestal, un sostenimiento que no va a dar lugar desde el municipio, porque no nos alcanza, ¿cierto? Sería un proyecto a largo plazo, 10, 15, 20 años, que se pueda lograr eso cuando el desarrollo de este municipio sea más amplio y obviamente dé lugar a ocupar la subregión de aquí del monte, inclusive la parte costera. Entonces, mire, lo sencillo, yo tengo que construir una infraestructura y un campus universitario que sí puedo hacerlo. Y ya teniendo eso, inclusive tengo que tener presente el tema del mobiliario para el educador. ¿Por qué? Si yo voy a hacer un convenio con SENA, el educador normalmente le dan un trato integral y de ahí tiene que sacar sus gastos de habitación, de transporte y de alimentación. Entonces también tengo que pensar en el educador a la hora de traer acá. Si quiero empezar con los primeros pininos para lograr hacer ese objetivo. Cuando estuvo con Julián se hizo algo con el CEDES, si no estoy mal, con las partes de SAP, pero no se ofertaba lo más importante. Yo tengo una infraestructura, así como cuando usted va a hacer un proyecto a nivel nacional que le pide un lote. ¿Quieres hacer un hospital? Un lote, ¿cierto? Y de ahí para adelante haces vivienda o cualquier tipo de proyectos. Lo mismo, no solo el lote, sino una infraestructura diseñada con los estándares y lineamientos, por ejemplo, que metemos aquí en SENA, con la Universidad Nacional, para algunos programas. Y entonces cuando yo tenga eso sobre la mesa, ahora sí me siento a negociar. Y me siento a hacer convenios, porque ellos van a seguir de alguna manera facturando. Son instituciones o públicas o privadas, en el caso de las privadas, si quiero tener una universidad privada, pero la voy a tener acá. ¿Qué le voy a ahorrar al muchacho que antes iba a Pasto? Hombre, transporte, alimentación, estadía, sostenimiento, y lo va a hacer es acá. Se va a alimentar acá y va a vivir es acá. Entonces, si yo hago eso y logro consolidar esa parte, entonces probablemente tenga oferta para los muchachos acá y cierre brecha. Y voy a evitar que los cerebros se me vayan, y más bien probablemente tenga que enfocar en esta economía de acá, en lo que necesito desarrollar. Probablemente sean menos enfermeras y sea más desarrollo para el campo. Probablemente sean más administradores. Probablemente sean ofertas que den lugar a desarrollar y dinamizar esta economía en formación técnica o formación profesional. De ahí parte la base. Ahora, importantísimo, ¿por qué la política es tan importante? Y a veces yo digo, bueno, si yo no puedo, entonces también tendré que tener aliados en el gobierno departamental y nacional. ¿Para qué? Para poder golpear las puertas. Si yo no lo puedo hacer como mandatario, probablemente tenga que hacerlo a través del gobernador, a través del diputado. Por eso es importante también saber elegir sus diputados y gobernadores. ¿Para qué? Para que tengan aliados, que tengamos aliados que pegar la mesa. De tal forma que si mañana nos cierran la puerta, lo hagamos con un amigo y poder bajar los recursos para lograr esa meta. Probablemente en el plan de gobierno y desarrollo quede gestión, probablemente quede también de ejecución, porque es una meta que se tiene que lograr, se tiene que proyectar. ¿Ya? Evaluaremos desde el primer día si el pueblo ricaurteño nos da a nosotros la oportunidad de gobernar, evaluar cómo va a quedar este municipio en tema de presupuesto, con qué deuda nos va a dejar y se puede proyectar, y ahora sí establecer el plan de desarrollo basado en el plan de gobierno. ¿Listo? Probablemente. Y entonces desarrollaríamos las metas que planteamos. Entonces el plan de gobierno, este plan de desarrollo, si estaba en ejecución,
y hay cómo bajar los recursos, sí, ejecutar los recursos, perfecto. Si no, quedará como gestión en el plan de desarrollo, porque no queremos colocar 100 metas y de las 100 que no cumplamos al menos un 70%, porque eso nos dará lugar a realmente mostrar resultados como gobierno. Entonces, más o menos es como una respuesta a la pregunta, espero haya quedado clara. Pues si no hay alguna otra duda, pues con mucho gusto. ¿Me la repite la pregunta? Claro que sí. ¿Cómo lograr el acceso, cobertura y calidad educativa para que los jóvenes del Parque de Monte Costero accedan a la educación superior? Obviamente aquí en el municipio de Ricardo. Bueno, hablemos de calidad educativa. Yo creo que hay que incentivar a los docentes primero para que sean responsables en la educación. Nos hemos dado cuenta que el estudiante tiene muchas ganas de estudiar, pero el docente es incompetente muchas veces en lo que le asigna. Y lo digo como estudiante que he sido también porque había una profesora de ética que no era eficiente en su cargo. Entonces aquí es motivar a los profesores en su responsabilidad como docente, que cumplan el papel de docente, que sean exigentes a la educación, porque el acceso está dado. El acceso, hoy en día con las nuevas políticas del gobierno nacional, pueden estudiar. Hablemos entonces de esos estudiantes que salen del bachillerato y puedan acceder a la universidad. Es que se ha hecho precisamente la pregunta de educación superior. Entonces, miremos esa parte. ¿Cómo acceder a la educación superior? Aquí habrán diferentes formas. La primera será convenios interadministrativos. Uno de esos es el claro ejemplo con ustedes. Yo creo que en el año 2005 con Carlos Alberto se incentivó los CERES. De ellos son muchos ingenieros agroindustriales, creo que son. En nuestra administración, en el año 2008-2011, cuando tuvimos la oportunidad de ser alcaldes, se trajo la ESAP. De ellos hay unas 2 o 3 promociones de administradores públicos que había que continuarlo. Pero habrá otras carreras de diferentes aspectos donde pudiéramos hacer convenios para que viniesen aquí. ¿Por qué digo universidad? No, porque tenemos la nacional que está aquí en Tumaco, una sede, tenemos la de Nariño que está en la subsede también en Tumaco, tenemos Ipiales, Túquerres y tenemos Pasto, ¿no? Y aquí se volvería inviable una universidad porque quizás el día de mañana a muchos les gustaría estudiar Derecho, a otros les gustaría estudiar la Medicina, a otros estudiar la Ingeniería, la Arquitectura, la Economía, pero todo el tiempo no se va a ver, va a dar con estudiantes de esas áreas. Podamos nosotros proponer al municipio de Ricaurte nuevamente un lote para construcción del SENA, que es emprendimiento. El SENA brinda emprendimientos. Queremos a Ricaurte tener como uno de los municipios y los pilares de emprendimiento, tenemos que tener el SENA. Lo segundo, si hay muchos jóvenes que tienen el talento, que no pueden estudiar por su situación económica, hablemos de un presupuesto, cómo podemos becar y ayudarlos para que salgan afuera, que sería diferente. Una beca para la sostenibilidad de los estudiantes afuera. Yo, cuando fui alcalde, dejé unas becas para los estudiantes que ocupaban los primeros puestos en sus colegios. De esos muchos salieron y son profesionales, que me van a agradecer en el rol. Entonces miremos esos estudiantes de bajos recursos económicos que son inteligentes y que quieran estudiar y hayan ganado ya una matrícula en cualquier universidad, ¿cómo los podemos orientar con una beca? Esa sería mi propuesta. Dejarla sobre la mesa. Buenas tardes, amigo Jaime Ricardo Abel.
Mi pregunta, yo escuché a uno de ustedes que decía que esta sede del hospital querían convertirla en educación. Porque es que muy bueno sería que miren, por lo menos traer unos internistas que vengan cada 8 días aquí, ginecólogos, pueden hacerlo. O sea, es un poco de gestión que no ha habido. ¿No piensan mejor que es fortalecer la salud y mejorar este sitio para prestar servicios de salud? Excelente pregunta. Yo creo que una persona que está planteando este tipo de cosas es desconocer la ley. Primero, este tiene un fin específico, que era para fortalecer el tema de la salud. Dejar eso ahí, como sobre la mesa.